compañeros y compañeras, tengan ustedes muy buenas tardes. Mi nombre es Diego Catalán y para el ramo de desafío de desarrollo sociocultural es que vamos a revisar todos los conceptos vertidos a lo largo de sus tres unidades, identificando las principales problemáticas y desafíos de esta sociedad contemporánea actual que hemos revisado a lo largo de la asignatura. Así que acompáñenme a ver cómo vamos a ir explicando y desenredando todos estos conceptos y cómo explican el contexto general de nuestra actualidad. Para hablar de estos conceptos y poder explicar el mapa conceptual que he realizado, vamos a construir todos los conceptos alrededor de el concepto de comunidad. La comunidad la vamos a entender como una entidad social fundamental porque sus miembros interactúan regularmente compartiendo experiencias, valores y normas, lo que fomenta una identidad colectiva y un sentido de pertenencia, desarrollando una cultura compartida, códigos y significaciones, además de influenciarse unos de otros. Los amigos, la familia, el barrio son comunidades que comparten todos estos códigos que van a influenciar a uno a otro. Por lo que podemos decir que esta construcción social debe ser un lugar diverso en donde las diferencias que existen entre las personas, aludiendo a factores tales como orientación sexual, origen cultural, color de piel, entre otros, esta etiqueta, sean aspectos considerados estadísticos y no elementos que nos separen, pero debe ser integral y real, ya que muchas veces en algunas comunidades se caen dinámicas como el multiculturalismo occidental, concepto tratado en las unidades, que es un pseudo multiculturalismo donde las diferencias son aceptadas en la medida que no afectan el curso establecido y las ideas preconcebidas. Ejemplos de esto son cuando las comunidades se revelan a la dinámica de poder que se establecen por segundo ideológico como la mirada hiperoccidental que tenemos sobre las cosas y en desmedro de los pueblos originarios. Entonces tenemos que entender como este multiculturalismo occidental, estas ideas preconcebidas de aceptar diferencias que finalmente las aceptamos en la medida que no generen cambio y que se pueden invisibilizar básicamente. En palabras de cuando pensamos en la diversidad, estamos refiriéndonos sin duda a relaciones de poder. Diversidad, otro concepto tratado de la unidad, es una desigualdad y discriminación que se sostiene en el eje de opresión que perpetúa a las personas en grupos de mayor y menor privilegio. Las comunidades deben ser lugares inclusivos y por inclusivo debemos entender, en palabras de Bauman, este autor que nos hablaba de la modernidad líquida, como una intención que se tiene como objetivo congregar a sus miembros en un espacio protegido frente a una moralmente devastadora guerra competitiva de todos contra todos, muy característico de la modernidad líquida, y que busca también subsanar la superioridad de uno frente a otro que genera esta situación actual cultural. Y para dicha intención, el rol del Estado es importante porque funciona como un intencionador y modelador de las políticas y dinámicas sociales. El Estado genera instancias, programas e intervenciones que permiten regular y que las estructuras sociales no se debiliten. En este estado es más crítico aún porque somos un estado subsidiario donde nos permitimos que muchas de las cosas se regulen por la banca privada, pero la idea fuese que esto fuera un poco diferente. Por último, tenemos que entender la comunidad como un lugar que busca estar libre de discriminación. Es decir, un lugar donde la discriminación en el trato, que muchas veces es desigual y perjudicial, sea menos y así sucesivamente pueda ser reducido hacia una persona o un grupo que están basados en características, como ya la hemos mencionado latamente, la raza, el género, la orientación sexual. Esto debe ser disminuido ya que no son elementos que marcaban la humanidad, la calidad humana o la condición humana, sino más bien nos diferencian unos a otros, pero no quitan la uno que nos hace parecido y lo más principal es que todos tenemos la condición humana. Ejemplos comunes de discriminación son el racismo, el sexismo y el clasismo, todos muy utilizados el día de hoy y que se busca y se trata de que estén en un proceso de erradicación. Cuando hablamos de racismo tiene que ver con todo esto étnico, cultural, originario, nuestro color de piel. Cuando hablamos de sexismo, de nuestra ideación sexual, condición, y el clasismo tiene que ver con los fenómenos económicos tan característicos. Debemos entender entonces que la comunidad puede verse afectada e influenciada por diversos fenómenos internos como los que ya explicamos anteriormente que tienen que ver con la inclusión y otros externos que son los fenómenos que vamos a explicar un poquito más adelante que tienen que ver con el fenómeno comunicacional. En este ámbito de la meditación, lo que he explicado, es importante analizar. La mediatización es un concepto sociocultural que busca describir un fenómeno de carácter sociocultural que aborda la manera en que los medios de comunicación social, incluidas las redes sociales, se han vuelto fundamentales para entender los procesos comunales y sociales actuales junto con sus dinámicas. Los medios de comunicación y la tecnología no son lo mismo, tenemos que tenerlo claro y por eso sí se diferencian el tema conceptual.
Debemos entender que la tecnología son los instrumentos o los elementos que han permitido a los diferentes medios de comunicación, incluidas las redes sociales, su avance y cambio de significación. Entendemos entonces que la globalización es un fenómeno a la base de la mediatización, ya que con los avances y las nuevas formas de comunicarnos también cambian los códigos que nos representan e identifican como comunidad. Es relevante pensar que las comunidades se están volviendo en comunidades a larga distancia, fenómeno producto de lo que ya veníamos explicando, ya que a partir de las redes sociales, junto a otras aplicaciones digitales, se nos ha permitido crear interacciones en tiempo real sin depender de una cercanía territorial como se pensaría anteriormente las comunidades, permitiendo el surgimiento de comunidades desterritorializadas que tiene que ver, como ejemplo, los videojuegos, la fanaticada de algún grupo en específico, ya no están vinculadas a fenómenos territoriales, sino a gustos y preferencias, y hay un ecosistema nuevo que tiene que ver con las redes sociales que les permite esta comunicación. Ahora bien, aunque las comunidades buscan perciben objetivos y buscan generar espacios para que sus integrantes puedan desarrollarse, lo cierto es que, como se dijo hace un rato, hay entidades y elementos gubernamentales e instituciones que interactúan entre sí con el fin de que estos sujetos y la forma en que tienden a relacionarse generen espacios saludables. Es así como vamos a llegar al último aspecto que toca este mapa conceptual, que son los derechos humanos. Los derechos humanos, que nos permiten liberarnos del racismo y otra forma de discriminación, que lo hablamos con los temas de la menonidad, vienen a articular para que estos tipos de situaciones sociales no se sucedan, problemáticas psicosociales. Ahora bien, ¿qué son los derechos humanos? Los derechos humanos nacen a razón y en el contexto de uno de los momentos más crueles que se han sucedido en la trayectoria de la humanidad, como lo es la Segunda Guerra Mundial. Estos son un conjunto de principios y normas que buscan resguardar el derecho a una vida digna de todos y todas, que tenemos solo por el hecho de ser humano y por lo que se afirma son inherentes a esta condición humana y por tanto independiente del origen y las condiciones que se puedan pactar particulares de las personas, son inherentes. Los derechos humanos poseen ciertos elementos o dispositivos, como si queremos llamarlo así, que les permiten vincularse con los países y con las entidades que se acogen a ellos. Y así como podemos hablar de tratados y convenios, que son acuerdos legales entre países que establecen normas y estándares para proteger y promover los derechos humanos. Ejemplos de esto son la Declaración Universal de los mismos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención sobre la Eliminación de todas las formaciones de discriminación contra la mujer, entre otros. Tenemos organismos internacionales también, como las Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional, que supervisan el cumplimiento de estos tratados y convenios, promoviendo la defensión de estos a nivel global. Y también tenemos los principios, que son los pilares, podríamos llamarle así, donde se sustentan estos derechos humanos, son éticos y jurídicos y guían esto en efecto hacia los países, la interpretación y la aplicación de los derechos humanos. Ejemplos de estos derechos, de estos principios son la igualdad, la no discriminación, la dignidad humana y la justicia. Bueno, hablemos un poquito más en detalle de los principios que están aquí mencionados en el mapa conceptual, ¿no? La universalidad de esto. Este principio nos habla sobre el supuesto que todos y todas tenemos el derecho a gozar de los derechos humanos. La relevancia de este principio ha sido reforzada en numerosas convenciones que han dado paso a nuevos principios o acuerdos, declaraciones o resoluciones que hasta nuestros días siguen siendo presentadas por los organismos internacionales, adecuándose a las nuevas condiciones y al nuevo escenario sociocultural y a los desafíos del nuevo ecosistema, ¿no? Bueno, en Chile hay ejemplos de sobra sobre esto, como el tema de cómo fueron suprimidos los derechos humanos por un sector de la población en la época de la dictadura. La inalienabilidad de los derechos humanos tiene relación con que estos no pueden ser suprimidos salvo en contexto específico, como los procesos judiciales o ya la pena efectiva de cárcel, y aún en esos casos no todos, sino que algunos, siempre basándose en un procedimiento conforme. Como ejemplo lo anterior que ya veníamos hablando, está el derecho a la libertad para la gente presidiaria, ¿no? O también otro ejemplo que cuesta de pensar, pero también fue donde se vulneró un derecho como el de la libertad, el del COVID-19, donde teníamos que estar recluidos en nuestros hogares, pero esto era un derecho más, estaba suspendido por algo sanitario. Otro de los principios tiene que ver con la indivisibilidad y, consecuencia de eso, la interdependencia. Cuando hablamos de algo indivisible, hablamos de un principio que dice que estos derechos no pueden ser pensados como individuales, sino que la privación de uno verá afectada la privación de otro. Por lo que no es posible, como le venía diciendo, observarlos por separado. Un ejemplo de esta situación es que los avances a los derechos económicos de una persona, como el derecho al trabajo y vivienda, están vinculados en un ejercicio de plenitud de los derechos civiles. Entonces tiene que ver que a medida que
vamos perpetuando algunos derechos, se van vinculando, hipervinculando con otros. La equidad y la no discriminación como principio tiene que ver que es como una combinación del 1 y 2, donde volvemos a destacar la transversalidad de los instrumentos y principios que se formulan en los derechos humanos, y tiene que ver con que no hay una sanción hacia ningún grupo o comunidad por solo ejercer esa identificación, ¿no? Es como cuando se crearon los derechos humanos no estaban pensadas o no estaban explicitadas las mujeres, y se tuvieron que hacer convenciones donde se fue incluyendo hasta que hoy día existe el derecho de todas las mujeres. Por último, tenemos la progresividad. Esto tiene que ver, si quiere verse en perspectiva también con lo de Maslow y la pirámide, donde se dice que el Estado va a ir asegurando los principios básicos, y en la medida que estos se vayan sustentando, se va a ir progresando y emergiendo a otros derechos que se contextualizan, ¿no? Entonces, es prohibitivo para el Estado realizar retroceso, quiere decir que lo que tenemos asegurado es como un dedo, un piso mínimo, sobre los derechos actualmente considerados. Otro aspecto relevante también del Estado es que debe permitir que existan las condiciones necesarias para el goce de los derechos humanos. Así, con esto estamos un poco por terminado el tema de los derechos humanos y la explicación de nuestro mapa conceptual. Bueno, a continuación pueden ver todas las referencias que utilizamos a lo largo de todas las unidades para poder hacer este mapa conceptual, y ustedes también pueden profundizar más si así lo desean. Sin más que decir, solo me queda despedirme, agradecer por la atención y será hasta la próxima.